No mentiré, este es de mis favoritos. Capítulo 1. Prólogo. Sin camino a casa todo había ido tan bien. Peter 3, no, espera, Peter 2 logró curar a Sandman y hacer que se calmara dentro de la corona de Lady Liberty. Él mismo, siendo Peter 1, había curado al Dr. Connors, y parecía que Peter 3 había arreglado a Electro. Sin mencionar que el Dr. Octavius quería irse a casa voluntariamente y los ayudó. Incluso el Doctor Strange había aparecido. Todo iba bien. Aún podían arreglar esto. Luego regresó. Todo sucedió tan rápido. Norman agarró la caja. Intentó volar, pero Octavius lo atrapó con uno de sus tentáculos. Strange hizo el resto con el látigo, jaló la caja de vuelta, pero le había puesto una bomba. MJ estaba cayendo. Lo había hecho tantas veces. Lanzarse directamente, balancearse hacia atrás por el costado de la estatua, pero no funcionó de esa manera. Norman lo golpeó fuerte, dejándolo sin aire. Gracias a Dios por Peter 3. Apenas lo vio atraparla. Casi la pierde también. Esto tenía que parar hace mucho tiempo. Subiéndose al borde del planeador, Peter golpeó el parachoques delantero con el antebrazo una y otra vez, hasta que expuso el portabombas. Arrancó el panel metálico, agarró una bomba, la activó y miró a Norman a los ojos. Más bien con las gafas protectoras, pero sabía que podía ver la cara de Peter. Ojalá que esto te mate. Metió la bomba en la entrada del motor. ¡Bum! El aterrizaje fue lo peor. Cayeron casi en línea recta, Peter agarrándose al planeador con todas sus fuerzas y Norman aún atado, magnetizado o como fuera que se mantuviera en el aparato, cuando chocaron contra la base de la estatua, estrellando la espalda blindada de Peter contra el hormigón. Saltaron y luego se estrellaron contra la tierra que rodeaba el lugar, arrastrando a Peter por la tierra y la grava antes de chocar contra un terraplén que los hizo volar de cabeza por los aires. Pareció una eternidad antes de que chocara contra el metal. El escudo de Liberty. Un monumento al capitán, ahora que ya no estaba. O al menos, que Steve Rogers se había ido. Había visto las noticias sobre el nuevo Capitán América. Habría sido de gran ayuda. Pero al final, una vez más, solo quedó Peter. Abatido, destrozado, Peter destrozado, luchando por ponerse de pie y enfrentándose al malo cara a cara. Ya había pasado antes. Probablemente volvería a pasar. Norman estaba loco. Demasiado loco para su propio bien. El viejo amable que estuviera ahí dentro había sido asesinado por el mismo psicópata que asesinó a la tía May. El tío Ben siempre le había dicho que nunca levantara la mano en un ataque de ira, pero ya había pasado el punto en que su ira era un factor. No estaba enojado. Estaba más que enojado, estaba furioso. Y él sabía lo que tenía que hacer para evitar que Norman se lastimara a sí mismo, o a alguien más. Tal vez Peter 3 tenía la idea correcta después de todo. Tal vez necesitaba dejar de contener sus golpes. Se puso de rodillas justo a tiempo para ver a MJ y Ned abrazándose por el rabillo del ojo. No había estado viendo visiones. Peter 3 la atrapó. Lo hizo. MJ. Gritó, tratando de llamar su atención. Ella se giró, ligeramente fuera de la vista. Aún así, lo escuchó. Peter. MJ. Repitió mientras ella se acercaba al borde de la balaustrada. Peter, hola. Respondió ella, inclinándose para verlo mejor mientras Ned se detenía a su lado. ¿Estás bien? Gritó de vuelta, buscando heridas. A esta distancia, realmente no podía decirlo. Estamos bien. Un peso que no se dio cuenta que tenía en el pecho se liberó en el momento en que las palabras salieron de su boca. Quería decir algo más, decirle algo, pero lo que dijera se perdía en el zumbido entre sus oídos. El hormigueo. El crujido del metal frente a él. Norman se estaba levantando. Así que así tenía que ser. De acuerdo. La alegría que sentía al ver a MJ bien se desvaneció mientras se preparaba, apoyando una mano en la placa de metal para estabilizar su postura y lanzarse hacia Norman en el momento en que se lanzara al ataque. Este tipo era fuerte, más fuerte de lo que parecía. Pero Peter era más rápido, tenía sus redes, tenía el hormigueo. Cosas que este tipo no podía hacer. Y esta vez, sabía a qué se enfrentaba. Sin bombas esta vez, sin planeador. Solo una pelea a puñetazos. Podía ganar una pelea a puñetazos. No, tenía que hacerlo. La tía May no, ella no murió por nada. Así es como tenía que ser. Para entonces, Norman, o lo que quedaba de él, se había puesto de pie, arrojando sus gafas al agua poco profunda en el borde del escudo, con una sonrisa desquiciada en el rostro mientras se acercaba con pasos dolorosamente lentos.
Pobre Peter, canturreó, demasiado débil, su sonrisa se desvaneció, como si el viejo Norman hubiera regresado. Para enviarme a casa a morir. Asintió pensativo, antes de volver a mirar a Peter. Le costó todo lo que tenía no mostrarle debilidad a Norman, mantener la mirada férrea que le había fijado. Si se quebraba, Norman podría usar eso. No, respondió Peter apretando los dientes. Solo quiero matarte yo mismo. La sonrisa regresó cuando Norman cuadró los hombros hacia él, mirando hacia abajo con el sol naciente a su espalda, junto con las grietas púrpuras en el cielo. Eso era nuevo. No importaba. Todo esto terminaría pronto de todos modos. Bien hecho, gruñó Norman. Peter ya había tenido suficiente de esta mierda. Cargó con todas sus fuerzas, lanzando 2 telarañas a Norman que esquivó con facilidad, al igual que el siguiente gancho de derecha. Norman se agachó bajo su brazo, pero Peter necesitó el segundo para aprovecharlo y recuperar la ventaja, retorciéndose tan rápido que lo sintió en su ya dolorida espalda. Lanzó una telaraña al pie derecho de Norman, atrayendo la mirada del doctor, trastornado, hacia su extremidad atrapada antes de volver a mirar a Peter, sabiendo exactamente qué venía a continuación. Recibió el golpe de lleno en la mandíbula, desplomado como un muñeco de trapo, con la cara golpeando el borde del escudo. Eso le sentó bien. Peter saltó en el aire, levantando el puño de nuevo con la intención de resolver el asunto antes de que empeorara para ninguno de los dos. Por desgracia, Norman estaba lo suficientemente consciente como para apartarse, y Peter solo pudo mostrar su esfuerzo con una mano derecha particularmente dolorida y una considerable abolladura en la base del escudo. Una espada estaba desenvainada. Peter giró la cabeza al oír el sonido, con el pelo cayéndole sobre la frente y el sudor goteando cerca de los ojos, mientras Norman se posicionaba frente a él, con la espada extendida. Soltó un silbido agudo y entrecortado. Parecía impresionado. Bueno, si eso era impresionante, Peter tenía mucho más en el tanque. Cargó de nuevo, haciendo una voltereta lateral para esquivar el barrido bajo que Norman intentó con su espada, luego se agachó para esquivar el retroceso posterior antes de girarse para asestar un golpe al hígado que hizo que Norman se encorvara de nuevo. Se recuperó rápidamente, con 2 golpes que Peter apenas logró esquivar. Un puñetazo con la mano izquierda golpeó a Peter en la cabeza, devolviéndolo a la realidad y escociéndole la mejilla mientras aprovechaba el impulso y lanzaba otro puñetazo. Norman retrocedió y se apartó, bajando la mano izquierda cerca de su muslo. Peter los unió, reduciendo la movilidad de Norman y dándole de nuevo la ventaja. Esquivó un golpe salvaje de Norman para asestarle otro golpe al estómago, pero este no pareció impactarle de lleno, a juzgar por el corte que Peter se hizo en el antebrazo izquierdo por la molestia. El dolor solo lo enfureció más. Soltó un gruñido de frustración antes de volver a golpear, alcanzando a Norman justo en la barbilla y haciéndolo tambalearse hacia atrás con la sonrisa borrada de su rostro. Se recuperó bastante rápido, rugiéndole a Peter mientras este se tambaleaba con otro golpe telegrafiado que solo golpeó el aire. Ahora completamente cansado de esta mierda, Peter le arrancó el guantelete de cuchillas de un puñetazo, antes de asestar otro golpe al cuerpo que aturdió a Norman, encorvándolo justo a tiempo para atrapar el uppercut, que lo envió a mirar las estrellas. Sin inmutarse, Peter lo atrapó justo por encima de la nariz, y lo jaló para un rodillazo alto que lo envió de vuelta. Bajó las manos y atrapó a Norman cerca del pecho con ambos brazos, tirándolo para que Peter pudiera dar una voltereta sobre él y azotar a Norman por encima de la cabeza, estrellándolo contra el escudo con un estruendo metálico. Norman gimió de dolor, moviéndose ligeramente mientras intentaba recomponerse. No iba a contraatacar. Peter lo agarró del pelo y lo levantó. Mano derecha. Mano derecha. Mano izquierda. Mano izquierda. Mano izquierda. Cada golpe hacía que el dolor se arrastrara un poco más atrás en la mente de Peter. La ira se encargó de ello por él. Lo hizo concentrarse. Se sentía bien. Lo justo. Sacó a Mai de este mundo, después de todo el bien que ella puso en él. ¿Qué daño había en hacerlo esperar? Golpe derecho. Golpe derecho. Golpe izquierdo. Uppercut. Golpe derecho tras golpe derecho tras golpe derecho tras golpe derecho. ¿Por qué no se moría de una vez? Seguramente su cuello ya se habría roto como una ramita. Se desplomó. Peter lo levantó. Puñetazo tras puñetazo tras puñetazo. Uppercut. Cayó de nuevo. Peter se detuvo para recuperar el aliento, miró al hombre que solía ser Norman Osborn. El hombre que lo mató. El hombre que mató a su tía Mai. Si sus manos no iban a hacerlo, miró por encima del hombro al planeador.
El mismo que había hecho un agujero limpio en el estómago de la tía May. Eso serviría. Se inclinó lentamente, ignorando el temblor de sus manos mientras agarraba el dispositivo, levantándolo como una porra mientras se volvía hacia Norman. Avanzó arrastrando los pies, observando a Norman luchar por arrastrarse hacia él, con una mirada desconcertada en sus ojos. Un último intento desesperado por engañar, tal vez. Engañar a Peter una vez, la culpa es tuya. No voy a ser engañado otra vez. Con todas sus fuerzas, golpeó un par de manos enguantadas. Arrodillado frente a él, luchando contra la fuerza con la que había golpeado, estaba Peter 2. El primer pensamiento que cruzó por su mente fue quítate de en medio, seguido rápidamente por oh, Dios, casi mato a Peter, seguido por maldita sea, casi mato a Norman, quítate del camino, quítate del puto camino. Soltó un aullido de dolor, de frustración, de todas las emociones que apenas había podido reprimir el tiempo suficiente para llevar a cabo este plan. Se comprometió. Volvió a empujar. O se quitaba del camino, o Peter simplemente lo atravesaría. Después de todo, según Octavius, Peter 2 iba a matar a Norman en su propio universo de todos modos. En todo caso, debería agradecerle por quitarle el peso de encima. Le estaba impidiendo hacer lo que fuera que planeaba hacer, lastimar a quien fuera a lastimar. Peter 2 lo miró con cansados ojos azules y un labio apretado. No. La mirada decía, no, suplicaba. No. Había matado al tipo que mató a su tío Ben, así que ¿por qué no matar al tipo que mató a la tía May de Peter? ¿Cómo se suponía que iba a juzgarlo? ¿Qué lo hizo? Algo hizo clic dentro de Peter. Una comprensión naciente. Cada día, Peter vivía con la culpa de haber matado a un hombre. Peter apenas podía dormir por la noche después de lo que le pasó a Beck, y no asesinó a Beck a sangre fría. ¿Se alegraría la tía May de saber que Peter apuñaló a un hombre hasta la muerte? ¿A uno al que había intentado ayudar? ¿A un enfermo mental que no podía controlar sus acciones? ¿Se alegraría Peter de saber que lo hizo? No lo sabía. Eso lo aterrorizaba. Hace apenas unos segundos había estado tan seguro, y ahora ya no. Su agarre en el planeador no flaqueó, pero dejó de empujar. Lentamente, Peter 2 dejó de empujar también. Tiró el planeador detrás de él, lo miró fijamente por un momento. Había terminado. Dejaría este problema al Peter con el que empezó. Pudo ver el alivio en los ojos de Peter 2 mientras dejaba escapar un suspiro de agotamiento. El hormigueo le dijo a Peter lo que estaba sucediendo antes que sus ojos. Se oyó el sonido de una cuchilla golpeando la carne, y los ojos de Peter 2 se abrieron de par en par. Cayó con fuerza, mirando conmocionado la herida en su torso mientras Norman se arrodillaba detrás de él, con una cuchilla manchada de sangre unida a la muñeca opuesta a la que había estado luchando antes. Norman se levantó, sonriendo de nuevo. Peter no dijo una palabra. Apenas podía oír lo que el hombre decía por encima del hormigueo, por encima del zumbido en sus oídos. Su boca se movió, pero solo escuchó unas pocas palabras cerca del final. El zumbido se detuvo. Todos los demás sonidos del mundo se detuvieron. Tú eres el que la mató. El zumbido regresó. Levantó la mano justo a tiempo para atrapar el antídoto. Norman, no, Norman no. Lo que controlaba a Norman se reía. No reiría mucho más. Con una fuerza que ni siquiera sabía que le quedaba, Peter introdujo la jeringa con todas sus fuerzas en el cuello de Norman y empujó el émbolo. Están aquí por tu culpa, Strange, había explicado la situación bastante bien. Las grietas en el cielo eran del multiverso dividiéndose. Cuando Peter le había pedido a Strange que modificara el hechizo tantas veces, había cometido un desliz mientras estaba distraído. En lugar de que la gente olvidara que era Spider-Man, de alguna manera atrajo a todos los que sabían que era Spider-Man de líneas temporales alternativas. Ya lo habían establecido hace un tiempo. La pregunta era qué haría al respecto. Tantas opciones pasaron por su mente. Lo atormentaron. Lo empujaron de una manera y luego lo jalaron de otra. Ninguna de ellas parecía la respuesta correcta. Simplemente dijo la primera que le vino a la mente. Bueno, ¿y si me hubiera ido? Los rasgos de Strange se contorsionaron mientras se esforzaba por mantener unido todo el multiverso. ¿Qué? Si me enviaras lejos, ¿me seguirían? Sí, ese sería el resultado más probable, respondió Strange. ¿Y si me enviaras a algún lugar del multiverso? Peter, te seguirían a donde fueras. Eso no va a funcionar, te seguirían a través de... No, me refiero a enviarme a algún sitio. A cualquier sitio que no sea aquí.
Cuando envíes a todos los demás a casa, envíame a otro sitio. A algún lugar donde pueda esconderme y no ser Spider-Man. Si no hay ningún Spider-Man al que puedan encontrar, no me encontrarán antes que tú, ¿verdad? Y eso te dará tiempo para arreglar lo que sea que haya estropeado aquí. La expresión de Strange apenas cambió, pero miró fijamente a Peter, atravesándolo con la mirada. Si hago eso, no podré encontrarte. Ni ahora, ni pronto, ni nunca, dijo. Casi sonaba triste. Puede que no nos vuelvas a ver nunca. Lo sé, respondió Peter. ¿Pero funcionará? Strange se relajó un momento, mirando a Peter con algo que no lograba identificar. No era molestia ni frustración, como las últimas veces que habían hablado. Esto era algo más. Casi parecía impresionado. Funcionará. Entonces hagámoslo. Strange bajó la mirada y la apartó por un momento, respirando hondo antes de volver a encontrarse con la mirada de Peter. Entonces será mejor que te despidas. No tuvo que decírselo 2 veces a Peter. Gracias. Dicho esto, ya estaba bajando, disparando una telaraña a la cabeza de Lady Liberty para frenar su descenso, aterrizando en el escudo frente a Peters 2 y 3, este último sosteniendo al primero mientras caminaban lentamente hacia él. ¿Estarán bien?, preguntó. Sí, respondió Peter 3. Creo que estaremos bien. He tenido peores, respondió Peter 2 con una sonrisa de dolor. ¿Y tú? Yo, tengo que irme. Pero solo quería parar y. Las palabras se le escaparon de nuevo. Antes de irme yo, chicos, solo quería, Peter, lo interrumpió Peter 2. Está bien. Es lo que hacemos. Peter 3 asintió, y, en el espíritu de la solidaridad de Peter 1 hizo lo mismo. Ese sí, es lo que hacemos. En fin, tengo que encontrar a Ned y a MJ, y, se acercaba a ellos sin siquiera pensarlo, abrazando a sus extraños, pero maravillosos amigos, y atrayéndolos en un abrazo probablemente demasiado fuerte, considerando que todos habían pasado por un mal momento. Dicho esto, le devolvieron el abrazo. Gracias, murmuró en sus hombros. Gracias, 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 se apartó bruscamente antes de perderse en el momento. No había tiempo suficiente. Necesitaba hablar con Ned y MJ antes de que fuera demasiado tarde. Bueno, ¿qué se suponía que debía decir? ¿Nos vemos luego? Cuando nunca más vuelva a estar en el mismo universo que tú, y mucho menos en el universo que acabamos de compartir. Nos vemos luego, dijo, como un maldito idiota. Tú también, respondió Peter 3, al típico estilo de Peter sin importar el universo. Cuídate, dijo Peter 2, con un débil gesto. Con eso controlado, Peter se giró y corrió hacia sus amigos antes de dar un salto hacia la balaustrada. A pesar de la adrenalina de la pelea, todavía se sentía casi entumecido. La gravedad de lo que estaba sucediendo lo estaba agobiando en serio ahora. Podría no volver a ver a ninguno de ellos. Strange, Abby, Pepper, Ned, MJ, todos se habían ido. Bueno, ellos no se iban a ir, estarían bien, pero él se iría. Tal vez incluso para siempre. Dudaba que fuera para siempre, pero, de nuevo, Strange no era el tipo de persona que miente, tal vez sería para siempre. Tal vez sería para siempre. Pero mientras todos salieran bien parados, quizá no sería tan malo que se fuera. Ya se había ido antes. 5 años, en realidad. Todos lo habían sido. ¿Qué eran 5 más, quizá? Un tiempo de mierda. Aún así, esto era lo que tenía que hacer, y mientras se acercaba a sus 2 mejores amigos, tuvo que armarse de valor. Ya había repasado la conversación mentalmente antes, por si los Vengadores alguna vez lo llamaban para hacer alguna acrobacia que pusiera en peligro su vida después de que Tony consiguiera su ayuda con todo el asunto del Capitán América, pero por muchas veces que ensayara este numerito, siempre terminaba fallando, así que quizás sería mejor que simplemente hablara con el corazón. Aterrizó justo delante de Ned y MJ cuando vinieron a su encuentro, las palabras ya salían de sus bocas cuando se encontraron en el medio. Dios, ¿estás bien?, empezó MJ. Oh, mierda, tío, continuó Ned. Estoy bien, dijo Peter, mientras todos aminoraban el paso, respiraban, asimilaban la situación. Prácticamente se desplomó sobre ellos, rodeándolos con sus brazos y atrayéndolos hacia sí por lo que probablemente sería la última vez en mucho tiempo. Tal vez en toda su vida. Estoy bien, dijo, aunque saberlo lo hacía sentir peor que mal. Al separarse, se dio cuenta de que MJ tenía un corte justo en la frente. ¿Estás bien?
Sí, respondió ella, estamos bien, como si no la hubieran reventado. No, no, estás sangrando, empezó a decir, extendiendo la mano hacia ella, solo para que sus manos se apretaran contra sus mejillas. Sus miradas se cruzaron de nuevo, y algo empezó a arder tras los párpados de Peter que no pudo confundir con la tierra de la obra. Estoy bien, le aseguró ella. ¿Estás seguro? Sí, estoy bien, lo prometo. Bueno, eso le bastaba, supuso. Lo prometo, repitió ella, ofreciéndole una sonrisa incómoda que de alguna manera era incluso más brillante que el sol que brillaba en su rostro. No pudo evitar devolverle la sonrisa como el niño tonto que era antes de mirar a Ned. Ned parecía feliz de estar vivo, mirándolos con una sonrisa cansada. Probablemente deberíamos irnos, ¿verdad? Preguntó MJ, devolviéndolo a la realidad de la peor manera posible. Iba a tener que decírselo. Sí, respondió. Sí, tienes que ir. No, nosotros, respondió Ned. Creo que todos hemos tenido un día infernal. No puedo ir contigo, reiteró Peter. Lo siento. Ned y MJ lo miraron, luego el uno al otro, luego a él otra vez. Ned solo parecía confundido, pero MJ casi parecía insultada. ¿Cómo que no puedes ir con nosotros? Están aquí por mi culpa, continuó. Si me quedo, vendrán y no podremos detenerlo. Strange me va a enviar al multiverso, ¿y qué demonios? MJ protestó en voz alta, alejándose un paso de él. Hay otra manera, amigo, tal vez sí, Ned comenzó, solo para que Peter se volviera hacia él y negar con la cabeza. Ned, si me quedo aquí, están en peligro. Todo el universo está en peligro por mi culpa, y esta es la única manera de asegurarnos de que estén a salvo. Tiene que haber otra manera. MJ continuó, golpeando sus puños contra sus caderas. No pueden irse ahora. Tenemos que ir a Strange y hacer que haga algún tipo de hechizo para simplemente, no sé, deshacer el hechizo que ya hizo. Eso no funcionará, dijo Peter. Ya lo intentamos. MJ no tenía una respuesta para eso. Ned tampoco. Peter tampoco tenía nada con qué continuar. Ninguno sabía qué decir, cómo romper el silencio. O Peter fue el primero en intentarlo, o fue el primero en lograrlo. Lo siento, vuelve, dijo MJ con firmeza, con la voz entrecortada mientras las lágrimas se le escapaban por las comisuras de los ojos. Pensándolo bien, Peter se dio cuenta de que él también estaba llorando. Ned, no él. Peter no estaba llorando. Oh, no, espera, sí, estaba llorando. Por eso era ese ardor. Cuando descubras por qué coño tienes que irte, vuelves, continuó. Te estaremos esperando, hombre, así que date prisa, añadió Ned, secándose unas lágrimas con la manga del abrigo. Lo haré, respondió Peter. Lo haré, en cuanto pueda. Pero puede que tarde un poco. Puede que no, lo interrumpió MJ. No me digas eso. Vas a volver. Prométenoslo. Prométemelo. Realmente no le gustaba hacer promesas que no podía cumplir, y algo le decía que esta iba a ser un verdadero dolor. Por otra parte, el amor podía ser bastante doloroso, como le habían enseñado los últimos 2 años. Nada nuevo. No podía garantizar que volviera, pero lo intentaría. Tenía que intentarlo. Sí, lo prometo. Encontró una mano extendida. La de Ned. Su viejo apretón de manos parecía rutinario, pero el abrazo final fue muchísimo más corto de lo habitual. Date prisa, logró decir Ned con voz entrecortada. Lo haré. Iré a buscarte, ¿de acuerdo? De acuerdo. Con un último apretón, Parker se separó de su mejor amigo, por lo que probablemente sería la última vez. Luego se giró para mirar a MJ, hacia el viento y el sol de la mañana. Una ligera brisa pasó y le arrebató la coleta, más allá del hombro. Tenía un poco de sangre manchada en la ceja y un moretón en la clavícula, y probablemente nunca se había visto más guapa en todo el tiempo que la conocía. Peter abrió la boca para decir algo, pero la presión de sus labios contra los suyos impidió que esas palabras llegaran a su destino. Debería haberlo disfrutado más, pero algo le amargó. Sabía a ceniza en su boca, sabiendo que esta podría ser la última. Cuando se separaron para tomar aire, recordó lo que iba a decir. Te amo, para. Se detuvo. Dime cuando vuelvas, exigió ella, un sollozo corto y apenas contenido lo puntuó. ¿De acuerdo? Él asintió de vuelta. De acuerdo. Ella se inclinó hacia atrás y le dio un último beso en la frente, y sus brazos la rodearon reflexivamente. Le costó todas sus fuerzas cumplir esa petición, pero hombre, era mucho más difícil de lo que tenía derecho a ser. Te veré pronto, ¿de acuerdo? Dijo él.
No lo suficientemente pronto, imbécil, respondió ella. Ambos rieron amargamente por eso cuando la soltó, y ella retrocedió. La distancia entre ellos no podía haber sido más de un pie, y no podía haber parecido más grande. Las palabras que no dijo, que ella insistió en que permanecieran sin decirle hasta que él regresara, si es que alguna vez lo hacía. ¿Y si nunca lo hacía? La mirada que le dirigió dejó claro que pensaba lo mismo, pero si ella iba a comprometerse, él también. No iba a perder 5 años, eso era seguro. Nos vemos por ahí, logró decir, las palabras apenas le salieron en un suspiro. Sí. Nos vemos luego, respondió MJ. Pronto, corrigió Ned. Pronto. Ese sí. Antes de perder el valor, Peter se giró hacia la Estatua de la Libertad y comenzó su ascenso a la cima. Había subido 2 veces hoy, y sabía bien que no era un viaje largo, pero este se sentía como una marcha de 1 milla, aunque solo fuera por lo que dejaba atrás. Tenía que volver. Cuando todo esto se calmara, encontraría la manera. Lo prometió. Aterrizó justo antes de Strange, quien claramente seguía luchando por mantener la compostura, con una vena abultándose en la frente al abrir los ojos para mirar a Peter. ¿Listo para esto, Peter?, preguntó. Sí, estoy listo, Dr. STR, Stephen, dijo, exasperado. Soy Stephen. Estoy listo, Stephen. Stephen asintió. Cuando arregle las cosas aquí, ¿taparé los agujeros? Strange dijo, iré por ti. Puede que pase mucho tiempo antes de que te encuentre, pero te prometo que volverás a casa. Hasta entonces, simplemente no te metas en más crisis multiversales, ¿sí? Lo intentaré, Doc, Stephen. Stephen le dedicó una débil sonrisa y señaló algo con la muñeca por encima del hombro de Peter. Este portal entra al multiverso a través de una de esas fisuras en la realidad, pero no sé a dónde lleva. No es un viaje divertido, pero tendrás que hacerlo. Simplemente no hables con nada ahí dentro, no te retuerzas demasiado e intenta evitar a los tipos que vinieron aquí a matarte, ¿entiendes? Ese sí, lo entiendo. Lo tienes, chico. Buena suerte. Probablemente fue lo más bonito que Stephen le había dicho en su vida. Hasta aquí llega el MIT, ¿verdad?, preguntó Peter con una risita. Esperaba que animara un poco el ambiente, y a juzgar por la exhalación brusca y la sonrisa forzada de Stephen, había dado en el clavo. Vete, Peter. Te buscaremos. Bueno, no podía discutir con eso. Peter se giró, mirando el portal que Stephen había creado y lo que yacía al otro lado. Nada. Una gran nada morada y blanca. Respiró hondo una vez, luego 2, y luego una más por si acaso. Cerró los ojos. Y entonces, se lanzó. Capítulo 2. Éxodo 1:1. Stephen no mentía. Esta atracción era horrible. Peter tuvo que hacer un gran esfuerzo para no vomitar en cuanto empezó a dar vueltas por el multiverso, pero, bueno, ahí estaba, con la boca y los ojos tan cerrados que parecía que los había grapado. Se sentía como una de esas atracciones en gravedad cero, como si te quitaran todas las precauciones de seguridad y te lanzaran directamente al suelo. Intentó controlar sus pensamientos. Volvieron a MJ una y otra vez. Ya se arrepentía de este plan, pero era lo que tenía que hacer. No por eso dolía menos. Esperaba llegar a un lugar seguro y poder esperar un rato hasta que Stephen lo resolviera todo. Esperaba contra toda esperanza que se diera el mejor de los casos, sabiendo que podría tardar un tiempo en hacerse evidente. Dejó de dar vueltas tan rápido, disminuyendo la velocidad lo suficiente como para sentirse obligado a abrir los ojos. El morado y el blanco ahora eran más azules. Era bastante impresionante, a su manera. Como caer en el mar. Empezó a ver formas y escenas en el azul, ciudades lejanas o gente que pasaba, irreconocibles, nada más que sombras. Al menos una vez, juró haber visto la silueta del Empire State, pero no era como si pudiera detenerse a comprobarlo en su estado actual. Al menos seguía aminorando el paso. Significaba que el viaje casi había terminado. En realidad, no tardó mucho más en llegar, a donde quiera que hubiera llegado. Se encontró aterrizando sobre sus pies, más bien cayendo sobre ellos como si hubiera estado de pie todo el tiempo que se precipitaba por el multiverso. Sus pies blindados aterrizaron sobre hormigón ligeramente húmedo, y por el olor, estaba en una especie de ciudad, y acababa de llover. Un vistazo rápido le mostró que estaba en un callejón. No un callejón de Nueva York, demasiado limpio para eso, no. Esto era más como, no estaba seguro, un callejón de Memis o algo así. Claro que solo fue a Memis una vez, con el tío Ben, y no recordaba haber entrado en callejones tan a menudo, pero, bueno, concéntrate.
Peter negó levemente con la cabeza mientras comprobaba si alguien lo observaba. Nada visible. Su traje estaba bastante destrozado, y si había seres humanos multiversales buscándolo por ahí, probablemente sería mejor que fuera lo más de incógnito posible. Menos mal que llevaba ropa de verdad debajo del traje. Empezó a desnudarse, quitándose el traje para revelar la sencilla camisa de manga larga que solía usar y un pantalón cortavientos. Problema. No tenía ni idea de dónde estaba y si recordaría dónde lo había dejado en unas horas. Pensándolo bien, con el funcionamiento del traje, podría haberlo desmontado con la nanotecnología. ¿Por qué se lo quitó? Maldita sea, estaba completamente loco. No tardó mucho en volver a ponerse el traje, descubriendo rápidamente que la nanotecnología estaba demasiado dañada para su función original. Ahora era básicamente un traje de tejido nanométrico, sin ninguna ventaja tecnológica real. El HUD no funcionaba, la IA tampoco, ni siquiera podía cambiar de masa. Necesitaría un traje nuevo. Como si necesitara ser Spider-Man pronto. Con un profundo suspiro, Peter Parker dejó a Spider-Man en el callejón y salió a las calles empapadas por la lluvia de donde quiera que estuviera. Era bastante difícil saber qué hora era, debido a lo nublado que aún estaba todo. Caminó un trecho, mirando las fachadas de los edificios y las tiendas hasta que finalmente vio un reloj en el escaparate de una tienda de ropa. Las 4:30 p.m. Al parecer, la tienda era más bien una tienda para turistas, lo que probablemente ayudaría mucho a Peter a averiguar dónde demonios estaba, así que entró. El lugar parecía extraño. Había algunas cosas para Brockton Bay, que supuso que era el lugar donde se encontraba, pero muchas cosas tenían, como, personajes de cómic o algo así. Algún tipo de personajes en la camiseta. Parecían los superhéroes que veía en la colección de cómics del tío Ben, cosas de mediados y finales de los 80 y principios de los 90, incluso antes de que Peter naciera. Algunas eran bastante chulas, como una camiseta con un casco de caballero y una espada detrás, u otra con un dragón robot. Peter se llevó la mano al bolsillo trasero y se dio cuenta de que aún tenía la cartera. Se preguntó si el dinero en efectivo funcionaba igual en el multiverso. Aún tenía un poco del otro día, antes de que todo se pusiera patas arriba. La sacó y la abrió, hojeando su DNI y sus tarjetas para mirar la billetera. Bueno, al parecer tenía $65. Y una tarjeta de regalo de Waffle House de $25 con el recibo adjunto. Genial. Una camiseta chula era un problema para el futuro Peter. Por ahora, necesitaba averiguar dónde estaba, así que se dirigió arrastrando los pies a la recepción, donde un tipo de su edad, completamente desinteresado en la existencia, miraba su teléfono. Hola, dijo Peter, sin conseguir desviar la atención del tipo de su teléfono. Amigo. Nada. El tipo seguía hojeando. Hola, amigo. Nada. Hola. El tipo prácticamente se volvió loco, su teléfono cayó al suelo con un jadeo agudo mientras miraba a Peter. Oh, lo siento mucho, no quería asustarte. Peter se disculpó, apartando la mirada del tipo para intentar que la situación fuera un poco menos incómoda. El tipo parpadeó lentamente y luego negó con la cabeza. Lo siento, señor, no estaba prestando atención. ¿Puedo ayudar? Su voz se fue apagando, observando el rostro de Peter con una expresión de desconcierto. Eso era un poco inquietante. Por favor, que no sea un universo cuyo Peter Parker se parezca exactamente a él. ¿Estás bien, amigo? Oh, yo estoy genial. Respondió Peter, con demasiado entusiasmo. Maldita sea, ahora parecía muy mal. ¿Seguro? Estás un poco hecho polvo, tío. Oh. Eso. Sí, como que estaba luchando por su vida hace unos 10 o 15 minutos. Yo, no estaba mirando por dónde iba antes. Tropecé y me golpeé la cabeza, estoy bien, gracias. El tipo hizo una pausa, claramente no se lo creyó, pero se rindió con una mirada de no es mi problema y una sonrisa ensayada de servicio al cliente. De acuerdo, entonces. ¿Puedo ayudarte con algo? ¿Tienes un mapa de la ciudad? Estoy, un poco perdido. Sí, claro. El tipo rebuscó detrás del mostrador durante un minuto antes de sacar un mapa muy kitsch de Brockton Bay, o al menos de su zona centro. Señaló un símbolo que coincidía con el letrero de la tienda. Estás justo aquí, cerca del paseo marítimo. Desde aquí, los muelles están a un tiro directo hacia el este por el paseo marítimo, y las oficinas del protectorado están unas calles más abajo, hacia el centro. ¿A dónde intentas ir? A ningún sitio en particular, solo quería saber dónde estaba en ese caso, dijo el tipo, deslizándole el mapa a Peter.
De todos modos, probablemente lo necesitarás más que yo. Puedo conseguir otro en la sala de impresión. Invita a la casa. Pero ten cuidado ahí fuera. Peter estaba a punto de intentar hacer algún comentario ingenioso, entonces recordó que se suponía que era él el que tropezó y se cayó en la acera, lo cual, incluso con el hormigueo y todo lo demás, probablemente era algo que haría de todos modos. Así que lo acepté. Sí, nada de caminar y leer, respondió con una risita. Gracias, amigo, no hay problema, hombre. ¿Necesitas algo más? No, creo que estoy bien, que tengas una buena tarde, dijeron a la vez. Vale, eso fue raro, dijo Peter, señalando al cajero. Ah, sí, fue muy raro, asintió. Tranquilo, hombre. Tú también, respondió Peter con una sonrisa incómoda mientras se alejaba, para no complicar aún más las cosas. Ahora, con un mapa en la mano, seguía sin tener ni idea de a dónde ir. $65 no le comprarían una habitación de hotel en la ciudad más barata de Estados Unidos hoy en día, a menos que este universo tuviera tarifas mucho más baratas, pero algo le decía que no era una buena idea. Sacó el teléfono y bajó el mapa. Sin señal, como era de esperar. Evidentemente, el 5G multiversal no existía. No es que lo esperara, pero probablemente había al menos un multiverso con T-Mobile, ¿verdad? Volvió a guardar el teléfono y miró el mapa. Realmente no tenía ni idea de a dónde ir. A juzgar por su teléfono, llevaba caminando unas 2 horas. Sabía que no podría permitirse una habitación de hotel ahora que había parado en un puesto de comida y comprado un tazón de ramen, pero maldita sea, tenía muchísima hambre y acababa de salvar su universo natal. Se merecía un descanso. Había encontrado un pequeño rincón cerca de un almacén para sentarse a comer, subiéndose a unos contenedores oxidados para ver mejor la zona. La plataforma, que al parecer era una especie de plataforma petrolífera, lugar, se veía en la costa desde donde estaba. No había muchos trabajadores, y los pocos que había parecían estar haciendo trabajos ligeros, lo cual tenía sentido. Según un tipo con el que se cruzó en la calle, era sábado. Debajo de él, 2 hombres pasaron caminando, uno de mediana edad vestido de forma semiformal con pantalones caqui y una camisa a cuadros, el otro un tipo corpulento con una camisa de trabajo grasienta y pantalones cargo, con rastas largas y una barba espesa. Así que tendré que hacer un par de turnos extra esta semana, Dan. Hijo de puta, Fick, es la segunda vez este mes. Lo sé. No sé por qué están haciendo esto. El propietario ya les pagó sus deudas, no sé qué está pasando. Leslie cree que alguien en el apartamento los traicionó y están tratando de intimidarlo para que los entregue, eso tiene sentido, pero no hace que la situación sea menos jodida para ti. Le daré a Marlon un par de días libres, de todos modos ha estado pidiendo la paternidad. Te lo agradezco, Dan. No hay problema, de verdad. ¿Cuándo podrán irse de ahí? No sé, tío. Nací y crecí aquí, no quiero irme, pero Tori quiere volver con sus padres a Boston. ¿No te gusta la idea? Brockton Bay es un poco más íntimo, si me entiendes. Aquí pasan cosas, lo sé, pero no como en otros sitios. Peor que aquí, Fick. Si es una zona mejor de Boston, te apoyo totalmente en que te vayas y te ayudaré en lo que pueda. Tengo contactos con el sindicato de allí. Te lo agradecería si llegase el caso, pero espero que con el trabajo que hago aquí y su interés por un trabajo en la escuela, quizá podamos permitirnos mudarnos a la zona alta, lejos del app. Eso también funciona. Ya vienen las evaluaciones. A ver si puedo recomendarte al resto de la gerencia y quizás ascenderte a supervisor. Sabes que Scotty se jubila después de Navidad, ¿verdad? ¿En serio? Lo voy a extrañar. Sí, yo también, pero ahora tiene mucho trabajo. Se merece un descanso. En eso estamos de acuerdo. Ah, mierda, ya es hora. Terminaré el inventario y me iré. Sí, mejor vuelvo a la oficina, todavía tengo líos del ayuntamiento. Se habla de una reforma del seguro laboral en proceso, y el sindicato quiere participar desde cero. Apuesto a que sí. Tranquilo, jefe. Tú también, Fick. Dicho esto, se oyeron pasos sobre la grava, y Peter vio con el rabillo del ojo al hombre que volvía al gran edificio en el centro del patio. Debían de ser las oficinas. ¿Ese ramen de Musashis, jovencito? Preguntó Fick, sobresaltando a Peter, que casi dejó caer la caja que tenía en las manos, dejándolo con los palillos. Dudó en no responder, pensando si era solo un truco de su imaginación, pero Fick lo frenó en seco. Te vi haciendo el mono araña ahí arriba. Técnicamente es ilegal, pero, sinceramente, nos importa un bledo.
De todas formas, esta es la zona de fumadores. Eso tendría sentido, considerando las sillas que estaban dentro de los dos contenedores inferiores, la mesa pequeña y el cubo de basura. Tal vez Peter debería haber pensado en eso en lugar de asumir que significaba que estaba bien simplemente subir y sentarse. Sé que puedes oírme, hijo. Sí, es de Musashi, respondió Peter. ¿Pollo? Ese sí. Eso está buenísimo. Baja, solo quiero hablar contigo, y si seguridad te ve ahí arriba, te echarán de la propiedad. Un argumento tan convincente como cualquier otro. Peter se levantó, cerró la lonchera y bajó de un salto al segundo contenedor, luego volvió a la grava, fingiendo aterrizar un poco torpemente para no delatar su mayor sentido del equilibrio y el control. ¿Cuánto de esa conversación oíste? No me importa en absoluto, nada que tenga miedo de decirle a nadie más. Casi todo, sí, respondió Peter. Bueno, entonces sabes que soy Fick, o al menos para mis amigos, respondió Fick. Me gustaría decir que soy un tipo amigable. ¿Cómo te llamas, jovencito? Peter instintivamente quiso decir Peter Parker, pero recordó el aprieto en el que se encontraba. Peter Parker era un hombre buscado en el multiverso en ese momento. Si decía su nombre, sería como algo así como el Rey de Amarillo, donde si lo decía, el universo se derrumbaría. No estaba seguro, Strange no dijo nada de eso, pero claro, ambos estaban un poco emocionados o tenían prisa, así que tal vez lo olvidó. Ben, dijo Peter, el primer nombre que le vino a la mente. Un apellido era un poco más difícil, y lo único que le vino a la mente fue algo cercano a casa. Ben Peters. Dios, eso fue horrible. ¡Qué nombre tan terrible! En cualquier momento, alguna entidad multiversal vendría y se lo comería o lo haría explotar o lo que fueran a hacer. Afortunadamente, Finn no hizo ninguna de esas cosas. Bueno, Ben, un placer conocerte, respondió Fick con una cálida sonrisa que encajaba bastante bien con sus rasgos regordetes y paternales. Si su barba fuera un poco más canosa, Peter podría verlo como un Papá Noel de centro comercial o algo así. Te ves un poco mal. Tienes la frente hecha polvo, además del brazo. Peter se miró la manga, y evidentemente la espada de Goblin estaba lo suficientemente afilada como para cortar el traje por completo, a juzgar por la delgada y roja línea en su antebrazo y el corte de 8 centímetros en la manga. Mirarlo le ardió. Supongo que simplemente lo había superado en el momento. Yo, no estaba mirando por dónde iba. Choqué contra una pared como un idiota. Bueno, Finn no se lo creyó en absoluto. ¿Te atacaron? No me atacaron, le aseguró Peter. ¿Debería preocuparme por si me atacan? Ben, no tienes que hacerte el duro delante de mí. El app se ha comportado de forma más estúpida de lo habitual últimamente, pero seguro que también oíste esa parte de la conversación. ¿Ah? Fick arqueó una ceja. Ben, ¿eres de aquí? No de aquí, respondió Peter, pensando que no había nada de malo en mentir sobre eso. Soy de Keynes. ¿Qué demonios haces en Brockton Bay entonces? Peter dudó un momento en cuál era la mejor manera de abordar esta mentira, y finalmente decidió que los detalles eran el enemigo. Tuve que irme de casa. Es complicado, pero acabé aquí sin saber realmente dónde estaba aquí. Y te dieron una bienvenida típica de Brockton Bay cuando entraste, ¿verdad? Esto empezaba a ser un poco frustrante, pero Peter se mordió la lengua. El tipo claramente tenía una idea en la cabeza, y no iba a discutir con alguien que, por lo demás, había sido muy amable con él. Reconozco una herida de cuchillo cuando la veo, chaval. He visto algunas cosas. Peter se encogió de hombros, sin confirmarlo verbalmente. Técnicamente, era una herida de cuchillo, pensándolo bien. ¿Tienes dónde quedarte? No es seguro estar en la calle, sobre todo hoy en día. Yo, no tengo. Tengo un sofá. A mi esposa y a mí nos encantaría invitarte a cenar y a cambiarte de ropa. ¿Llevas algo? ¿Un palito de papel, una bolsa o algo? No, señor, la verdad es que no, respondió. Es todo lo que tengo. Espera un segundo, te llamo. Dicho esto, Fick sacó un walkie-talkie del cinturón, y Peter notó por primera vez el auricular que llevaba puesto. Tenía muchos tatuajes en la oreja y el cuello, y la marca más prominente era un tori rojo y negro dentro de un corazón del mismo color justo encima del cuello. Oye, Dan, encontré a un chico sin hogar en la zona de descanso. Voy a comprarle ropa para cambiarse y a prepararle una cena. ¿Te importaría que Scottie termine el inventario? Ah, Scottie, es mi hombre. Te lo agradezco, hermano, te traeré algo mañana. Dicho esto, volvió a centrarse en Peter. Ya estoy fuera de horario.
Vamos, mi coche está al otro lado de la oficina. No fue un largo paseo para llegar. Fig conducía un sedán, uno que Peter nunca había visto en su tierra. Sin embargo, reconoció el logo de la marca. ¿Es un Oldsmobile?, Peter preguntó, intentando no parecer sorprendido. Un Oldsmobile Cutlass del 2009, respondió. Muy usado, pero lo dejé muy bien limpio. Genial, genial. El tío Ben tenía un Oldsmobile del 1990 en su época, pero Peter estaba bastante seguro de que habían dejado de fabricarlos en su tierra. Se subió al asiento del copiloto de un coche que olía bastante fuerte a humo de cigarrillo y ambientador con aroma a cereza. Evidentemente hizo una mueca, porque a Fig le encantó, riendo entre dientes mientras arrancaba el coche. Dejé el vicio un poco tarde, por desgracia, explicó. Este coche va a apestar hasta que lo tire a la bahía. Peter se rió mientras salían del aparcamiento y salían a la calle. El tráfico empezaba a aumentar, ahora que se acercaba el final del día. Con suerte, no tardarían mucho. Fig sacó el móvil del bolsillo y marcó un número mientras hacía un giro brusco a la izquierda en un lugar donde, sin duda, no debía. Oye, cariño, me voy temprano. Encontré a un joven sin a dónde ir ni nada que hacer, así que pensé que le mostraríamos un poco de la hospitalidad de Brockton Bay. ¿Ya has empezado a cenar, o no? Peter notó que, por donde habían girado, el tráfico estaba a reventar. Sí, las albóndigas. Voy a intentar parar por el camino y comprarle ropa limpia, pero este tráfico es una locura. Oh, mierda, hay un accidente. Maldita sea, tardaré un rato entonces. Yo también te quiero. Adiós. Al final tardaron un rato, unos 40 minutos, debido a un accidente calle abajo y a la imposibilidad de dar la vuelta y cambiarse de ropa. Al menos las tallas de ropa servían para todo el multiverso, algo que Peter podía agradecer, ya que sostenía unos vaqueros y su vieja y rota camisa de manga larga, una simple camisa negra de manga larga en su lugar, a pesar de la insistencia de Fig en que podía conseguir cualquier camisa que quisiera, dentro de lo razonable. Fig vivía en unos bloques de viviendas más adentro del pueblo, pero, según explicó, todavía en la zona de los muelles. Le explicó a Peter que no era un lugar donde uno tuviera que andar solo de noche a menos que conociera la zona o estuviera afiliado a alguna. Había empezado a advertirle a Peter sobre dos de las principales bandas de la zona cuando pasaban por la calle donde vivía Fig. Al parecer, los dos grandes problemas por allí eran algo así como la Yakuza y griega. Nazis literales. Nazis literales. El Cap estaría furioso ahora mismo. Así que no tienes mucho de qué preocuparte con el 88, ya que eres un joven blanco guapo y todo eso. Si te atacan bizcos, se tragan tu orgullo, dicen poder blanco y siguen con tu vida, no te juzgaré. Su territorio suele ser tranquilo, pero yo no iría allí, así que ese es mi consejo. Y los AB. Son de esos locos que te atacan y te controlan. Ellos controlan el negocio en esta zona, así que si ves un asalto, una extorsión o cualquier cosa que salga mal, agacha la cabeza y haz como si no lo vieras. Es una mierda, pero es así. A los policías ya no les importa nada con los capos por ahí, y a los capos no se les puede joder para detener la delincuencia callejera de poca monta. Imagina a Armsmaster viniendo a detener una extorsión en una gasolinera, ¿no? Había dicho algunas cosas sobre capas y algunos nombres hasta el momento, lo que despertó la curiosidad de Peter. Ahora que su discurso parecía haber terminado, pensó que sería prudente preguntar. ¿Qué es una capa, como un superhéroe o algo así? Fig sonrió, negando con la cabeza. Tío, no eres de aquí. ¿Cómo se llaman de dónde vienes? Superhéroes. Fig volvió a reír, con la misma carcajada de anciano que había soltado antes. Eres un tipo gracioso, Ben, mi esposa te adorará. Sí, son superhéroes. Verás, Brockton tiene un montón de gente con superpoderes por ahí. Algunos de los nombres más famosos del país son nuestros vecinos, así que Brockton Bay se llevó su segunda capa. Tipos como Armsmaster, Miss Militia y Dauntless están entre los mejores. Si alguna vez nos ataca un supervillano o algo así, estaríamos en buenas manos, pero el crimen callejero no es lo suyo. La nueva ola solía dominar ese tema, pero últimamente se han calmado un poco. Peter asintió como si entendiera dónde quería llegar con esto más allá de un montón de superpersonas en Brockton Bay. Ciertamente era interesante. Peter sabía que no era el único superhumano en su tierra. Literalmente formó parte de un equipo de ellos por un tiempo, y eso sin siquiera hablar de luchar con un montón de ellos contra todo el ejército de Thanos. Sin embargo, por la forma en que hablaba este tipo, parecía que había superhéroes por todo el país.
¿Así que tienes un montón de superhéroes, y un problema de delincuencia? Preguntó Peter. Sí, es tan ridículo como parece, respondió Fick. Demasiado ocupado buscando peleas con otros superhéroes como para integrarse en la comunidad, ¿sabes? Como a veces, hay actividades de divulgación y demás, y hay algunos de los capa más jóvenes en el sistema escolar por lo que he leído en internet, pero bueno, no es lo mismo. Nueva ola, esa fue la idea correcta. No ocultaban quiénes eran miembros de la comunidad como nosotros. Supongo que todavía lo son, pero ahora son prácticamente un protectorado de la dieta. Te entiendo, dijo Peter, aún sin entenderlo del todo, pero sintiendo que era correcto y educado actuar como si lo hubiera entendido. Fick asintió, volviendo su atención a la carretera y al bloque de viviendas ahora visible. Ya casi llego, amigo. Perdón por tardar tanto, al parecer una ambulancia rozó a alguien en la 9ª con Crusoe. Se dio la vuelta solo para tener que dar la vuelta otra vez. Oye, mientras lleguemos, respondió Peter. Señor Fick, de verdad aprecio, cada vez que me llaman señor Fick me sale otra cana. Es solo Fick, ven gracias, Fick. De verdad, sé que es pedirles mucho, pero les prometo que no me quedaré mucho tiempo no sean así. No tienen a dónde ir y los servicios sociales en Brockton son una porquería. ¿Cuántos años tienen, Ben? Cumpliré 18 en agosto, señor, otra vez y el resto del camino lo harán caminando. Peter rió entre dientes. Ni siquiera están lejos, por eso lo dije. Supongo que dejaron la escuela antes de irse de Keynes, entonces su sonrisa se había desvanecido mientras seguía hablando, y su tono se volvió más sombrío. Sí, para ser exactos, ya no estaba exactamente en la escuela. ¿Más o menos piensan volver o sacarse el GED? Tal vez, no lo sé. No sé qué voy a hacer, respondió Peter, en una de las pocas respuestas completamente transparentes y honestas que dio hoy. Es que, no quería irme. No me quedaba mucho allá, pero hay gente que se preocupa por mí. Gente que me importa. Gente que quiere ayudar. Es que, Fig lo miró con un gesto sabio. Te entiendo, hijo, te entiendo. A veces, la vida nos lleva por caminos para los que no estamos realmente preparados. Yo también dejé el instituto, aquí mismo en la bahía. Me junté con malas compañías y pensé que no necesitaba que el hombre me dijera qué hacer. Acabé yendo a la cárcel unos años para entender por qué era una mala idea. Acabé sacando mi GED mientras estaba preso, y Dan, en los muelles, me dio trabajo. Sé lo que es estar en un camino difícil, Ben. Pero lo importante es que sigas conduciendo. Con las 4 ruedas en la carretera y con gasolina en el depósito. Mientras puedas seguir conduciendo, sigue conduciendo. Y no tengas miedo de parar a echar gasolina, ¿sabes? Apóyate en la gente. Se removió ligeramente en el asiento mientras pisaba el acelerador, avanzando el coche unos metros más en el atasco. Hubo gente dentro que me ayudó, y gente fuera también, igual que yo intento ayudarte ahora. Estoy devolviendo el favor que me han dado. Saltando de la gente que se queda parada al lado del camino, si sigues entendiendo la metáfora. Sí, creo que lo entiendo, sí sabía que eras un chico listo. Mi esposa, Tori, es maestra. Te querrá. Ojalá la cena esté casi lista y puedas comer y darte un baño caliente. Ninguno de los dos trabaja mañana, así que siéntete libre de quedarte por aquí. Veremos si podemos organizar algo para ti el lunes. Tengo trabajo y Tori tiene una entrevista en Winslow High esa mañana. ¿Planeas quedarte en Brockton un tiempo? No sé, repitió Peter. Nunca pensé que acabaría aquí. Ven conmigo a trabajar el lunes. A ver si puedo conseguirte trabajo con Dan. Ahorra algo de dinero por si quieres volver a Keynes o hacer cursos para sacarte el GED. Es un poco tarde para matricularte, por desgracia, así que, ¿qué día es hoy, por cierto? Preguntó Peter, dándose cuenta de que nunca lo había pillado del todo. Menos 25 de marzo, respondió. Ah, así que había retrocedido un poco en el tiempo, quizá. Conducía un coche del 2009, así que era al menos el 2009 o el 2010. Considerando que los demás coches parecían un poco más viejos de lo que estaba acostumbrado, definitivamente no era el 2024. Genial, genial. El resto del trayecto fue relativamente tranquilo, con un rapero que Peter no pudo identificar y el zumbido del motor del coche y de los que pasaban como único que rompía el silencio. Unos 5 minutos después, estaban en el aparcamiento. Lo primero que llamó la atención de Peter fue un grupo de 4 hombres en la entrada del bloque de viviendas. Uno de ellos era un hombre mayor con entradas y la espalda algo encorvada. Los otros 3, todos asiáticos, tenían tatuajes bastante llamativos y ropa de algún color verde, rojo o negro.
Hablando del diablo, murmuró Fick. Ah. ¿Qué hacen aquí?, preguntó Peter. Llevan un par de días extorsionando al casero, intentando que diga algo. Ya les pagó su protección mensual, así que mi vecino cree que buscan a alguien en el bloque, pero no sabemos quién. Hace tiempo que no se ha mudado nadie nuevo, y la única familia asiática que conocemos ya está afiliada. Ven, no les digas nada, no hagas tonterías, pasa de largo y ocúpate de tus asuntos. ¿Alguno de ellos es el que te asaltó? No lo sé, mintió. No lo sé. Bueno, si lo intentan de nuevo, llevo armas. No me gusta la violencia, pero no tengo miedo de defenderme ni a los demás. Vamos, vámonos. Dicho esto, apagó el motor y salió del vehículo. Su rostro pasó del asco al desinterés absoluto mientras caminaba hacia la entrada del edificio. Peter salió tras él, con la camisa y los vaqueros en la mano, mientras intentaba resistir el impulso de mirar a los gánsteres que acosaban al casero. Parecían bastante enfadados, y uno de ellos le decía algo al otro bueno, no era tagalo, y ese era el único idioma asiático que Peter conocía, y eso solo por haber conocido a la Lola de Ned un par de veces. Si me sigues haciendo perder el tiempo, viejo, vamos a tener un problema. Dijo uno de ellos, un tipo más delgado con el pelo largo y grasiento, destacándose sobre el casero, quien permaneció impasible. Vengo aquí todos los días y oigo a alguien decir que Asuka entró en este bloque. ¿Me estás llamando mentiroso? Te digo que no hay ninguna chica llamada Asuka en mi propiedad, respondió el casero. No sé quién te lo está diciendo, pero puedes preguntarle a Zhao. No estoy para meterme en tus asuntos. Estás interfiriendo en mis asuntos ahora mismo al hacerme venir aquí e intentar cortar con tus estupideces. Gritó Grea Segui, empujando al propietario unos pasos. Esta es la última vez que te lo voy a pedir amablemente. He llamado a tu puerta 3 veces. La próxima vez, la pateamos, así que a menos que vea a mi chica cuando pase por aquí, vamos a tener un problema. Fick y Peter casi los pasaron cuando The Tingle comenzó a sonar. Oye, Weilo. Joder. Sigue caminando, susurró Fick, y Peter estaba a punto de hacerlo, pero el tingle se estaba haciendo más fuerte. Se giró justo a tiempo para encontrar a Greasy, extendiendo la mano para agarrarlo por el hombro. En cambio, terminó recibiendo un roce muy incómodo en el cuello de Peter antes de recibir un puñado de su camisa y empujarlo contra la pared. El instinto le exigió a Peter que lo pateara por el comedor de la habitación contigua, pero algo le decía que, con otros 2 matones allí siendo prácticamente los dueños del edificio, salvo el nombre, eso no le iría bien a Fick. Se mordió la lengua y se agarró las manos. Oye, deja al chico en paz, empezó Fick. Cállate la boca, respondió Grease sin siquiera mirarlo. Me estoy cansando de tener que preguntarle a cada cabrón que entra en este edificio, pero estoy seguro como el infierno de que no te he visto antes. Hay una cosita bonita en ese apartamento que pertenece a la app. Un poco más baja que tú, sin tetas, caderas anchas y una mala actitud. Se llama Asuka Yamanaka. ¿La has visto? ¿Has oído hablar de ella? Tío, no vivo aquí, respondió Peter. No te metas conmigo, chico blanco, porque ya casi terminé de joder. El agarre en su camisa se apretó, y un puño se levantó hacia atrás. Realmente telegrafiado. Peter podría evitarlo fácilmente, pero no tuvo que hacerlo, porque Fick hizo el trabajo por él. Recogí a ese hombre de la calle, no sabe nada, dijo Fick. Es un transeúnte, ahora déjalo. No hemos visto a nadie, y si lo hiciéramos, no te lo estaríamos ocultando, porque no estamos tratando de que nos disparen. ¿Te estás poniendo agresivo conmigo, hombre? Preguntó Greasy. No me estoy poniendo agresivo, te estoy diciendo cómo carajo es, amigo. ¿No crees que Zhao te estaría ocultando a una de tus chicas, si vive aquí? ¿Es él quien te lo dijo? No debería importarte si no tienes nada que ocultar. Créeme, aquí no hay nadie tan estúpido como para ocultarte a la perra. Mira, dijo Peter, esforzándose por actuar como un vagabundo confundido y angustiado. No sé qué está pasando y no quiero problemas. Si veo a alguien, te lo haré saber, pero no dispares a nadie ni a nada, caray. Hubo una pausa en la acción donde ambos hombres se miraron, luego a Peter. Volveré pronto, Weilo. Mejor que me lleve a esa zorra cuando vuelva. Dicho esto, empujó a Peter contra la pared y se alejó, haciendo señas a sus chicos para que lo siguieran. No voy a esperar mucho más. Gritó por encima del hombro, y luego se fueron, doblando la esquina. Después de unos momentos más de recomposición, miró a Fick, y Fick lo miró a él. Eso salió mal, dijo Peter, dejando escapar un suspiro tembloroso. ¿Sabes de qué está hablando?
La chica es una de sus coleccionistas, se dedica a las prostitutas en la esquina de aquí cerca, explicó Fick. No dudo que esté aquí o en la siguiente cuadra a la vuelta de la esquina, y ese tipo no va a venir a tocar puertas. Por nuestro bien, espero que esté allí. Peter tragó saliva con un nudo en la garganta. El hombre araña que llevaba dentro quería entrar y rescatar a Asuka, darles una paliza y volver a la normalidad, pero estaba fuera de su elemento. Alguien lo llevaba a su casa, arriesgando su seguridad para defenderlo. No podía ponerlos en peligro, al menos no directamente. Por ahora, solo tenía que esperar. Ojalá las cosas no empeoraran antes de que se le ocurriera algo. Entonces, dijo, más para salir de sus pensamientos que por otra cosa. Sí, asintió Fick, aunque no lo había dicho. Entremos. Capítulo 3. Éxodo 1-2. Por suerte, no hubo más incidentes en los propios edificios, y un rápido ascenso de un par de tramos de escaleras llevó a Peter a la habitación del tercer piso donde se alojaban Fick y su esposa. Apenas tuvieron tiempo de llegar a la puerta y llamar cuando ella abrió. Tori era una mujer menuda, con mechones rojos teñidos en el pelo largo y negro, gafas redondas y un aire friki, además de una sonrisa amable y amplia. Los hizo entrar rápidamente, y no tardó en intentar hablar con Peter entre revisar la cena, que aún no estaba lista. Era una mujer dulce, y Fick un buen chico. Era evidente que se preocupaban mucho no solo el uno por el otro, sino también por los demás. Peter vio fotos de los dos esparcidas por la sala, cuando Fick era más pequeño y Tori más delgada. Una de ellas posando con un equipo de fútbol, otra con ella con el uniforme de graduada, sosteniendo un diploma. Algunos estaban con amigos y familiares, otros solos, casi siempre sonriéndose o riéndose de algo en lugar de mirar fijamente a la cámara como hacía mucha gente. Peter disfrutaba de la fotografía de vez en cuando, así que podía apreciar una buena foto. Sobre todo las que eran sinceras, como estas. Lo extraño para él era que la pareja no tenía hijos, pero bueno, quizás simplemente no tenían tiempo para ellos. No le correspondía juzgar. No es que le entusiasmara la idea de la familia nuclear. La verdad es que no se veía teniendo hijos. Una parte de su mente que no quería que se alzara le planteó un mundo donde solo él y MJ aparecían en esas fotos, y empezó a sentirse mal. «¿Ven?», preguntó Fick, sacando a Peter de su estado de trance. «¿Eh? Sí, ¿qué pasa, Fick?», preguntó. «¿Estás bien, tío? Has estado callado desde que entraste». «Solo, pensando». «Perdón. No pretendo molestarlos, ni ser raro, ni imponerme, ni nada por el estilo, cariño, no estás imponiendo a nadie. No eres la primera persona que recibimos en casa, y a menos que Dios empiece a obrar muchos milagros muy rápido, probablemente no serás la última», respondió Tori. «Fick me dijo que estás pensando en sacarte el GER». «Sí, señora, si necesitas ayuda con los estudios, avísame. Soy profesor de matemáticas en secundaria si necesitas ayuda con algo, así que con gusto te ayudaré con los exámenes o algo similar». Peter sonrió y asintió. «Gracias, señora. Tori, no hay problema. Si necesitas ducharte o lo que sea, no dudes». Sabía que llegarías tarde, pero pensé que tardarías más, y créeme, aprendí por las malas que no se puede apresurar la perfección. Ella soltó una carcajada mientras Fick se alejaba de ella y caminaba alrededor del mostrador de la cocina hacia Peter. «Tengo que llamar a Dan y hablar con él de unas cosas». «¿Crees que te quedarás lo suficiente para trabajar?». Peter no estaba muy seguro. Dudaba que Strange volviera a buscarlo la semana que viene o algo así, pero si así era la cosa, bueno, no volvería a ver a ninguna de estas personas, así que ¿qué importaba? Esa era una forma terrible de verlo, maldita sea. Peter quería darse una bofetada. En cualquier caso, no vendría mal tener dinero, y sabía que podía trabajar. Sobre todo ahora, con sus poderes, el trabajo manual no sería tan malo. Solo tendría que tomárselo con calma para asegurarse de que a nadie se le ocurriera la idea de que podría ser un superhéroe disfrazado o algo así. «Sí, probablemente un rato», asintió Peter. «Dijiste que íbamos el lunes, ¿verdad?». «Sí, señor, iba a avisar a Dan para que reservara un tiempo para entrevistarte». «Gracias». «Nada, amigo, nada de nada. Vuelvo enseguida». Dicho esto, salió al pasillo, al otro lado de la cocina, y Peter se quedó solo con el sonido de sus pensamientos y una cena que se acercaba rápidamente. Sus manos encontraron de nuevo su teléfono, siguiendo los pasos habituales para llegar a la galería de fotos, una de las pocas cosas que podía usar sin señal. Había fotos de él y MJ, sobre todo, seguidas de cerca por otras de ellos con Ned, Peter y Ned, y también unas cuantas de la tía May.
Tiempos más felices. Peters, MJ, Nets y Mais que no sabían que vendría después, que simplemente estaban felices de estar allí, en el presente. Algunas fotos del viaje, otras de antes, nada realmente de después, salvo el único vídeo en directo que había enviado al programa de Jameson. Sí, a tu amigable vecino Spider-Man le vendría muy bien un poco más de ayuda, pensó, con los hombros hundidos por el peso de su situación. Sentía dolor en todo el cuerpo, ahora que la adrenalina y los nervios hacía tiempo que se habían desvanecido para recordarle cuánto había sometido a su cuerpo durante el último día y noche. También empezaba a tener hambre, ahora que podía oler la comida que se estaba preparando. Cerró los ojos, dejando escapar un profundo y tembloroso suspiro mientras intentaba alejar los pensamientos de su hogar de su mente solo por un momento, apagando el teléfono y guardándolo de nuevo en su bolsillo. Ella esperaría a que volviera, lo sabía. Y volvería, tan pronto como pudiera. Solo esperaba de verdad que el Dr. Stephen lo descubriera pronto. Casi listo, ven, gritó Tori detrás de él. Gracias, señora. Tori. Fig tardó unos minutos más en volver, con el pelo recogido y una camisa limpia que decía, algo que Peter apenas podía leer sobre la clase. Muy bien, ven, te conseguimos un trabajo, una entrevista. Probablemente un trabajo también, pero definitivamente una entrevista, dijo, mientras se acercaba a Peter con el puño extendido y otra de sus brillantes sonrisas. Peter le devolvió la sonrisa y el gesto, que Fig siguió haciendo una exagerada explosión con la mano. Realmente emitía vibras de Papá Noel de centro comercial / padre vergonzoso, y a Peter ciertamente no le importó. Había tenido primeros encuentros menos amistosos con gente del multiverso. Hasta ahora, Fig aún no había intentado bombardearlo, golpearlo con tentáculos metálicos o electrocutarlo hasta la muerte. Buen comienzo. Eso es, increíble, dijo Peter, asintiendo con entusiasmo. Gracias, amigo, de verdad. No puedo agradecerte lo suficiente por toda la ayuda. Significa mucho para mí. Como dije, respondió Tori, ya hemos hecho esto antes. La última joven que vino, Tori. Peter lo entendía al instante. ¿Sigue en el complejo, verdad? Preguntó, bajando la voz por instinto. No era como si alguien estuviera escuchando, pero habían mencionado que había un tipo afiliado a la pandilla viviendo en este bloque. No hacía daño estar seguro. Sí, respondió Fig, derrotado. Zhao aún no lo sabe, porque la hemos estado moviendo de habitación en habitación todas las noches, muy temprano. La teníamos cuando llegó, luego se fue por el pasillo, ahora está, donde está ahora. Hay otra chica con ella, dice que tiene un plan para sacarlos pronto, pero no sé si tendrán tiempo. ¿Sabes dónde están ahora mismo? Ven, no quieres involucrarte en esto, le advirtió Fig, con Tori mirándolo desde atrás con la misma preocupación. Ya están involucrados, y yo estoy aquí ahora, así que ¿por qué no? Preguntó. Fig no tuvo una respuesta inmediata, frunciendo el ceño pensativo mientras miraba a su esposa, quien asintió con tristeza. Con un largo y prolongado suspiro, Fig se giró hacia él. La otra chica es una parahumana. Ex-Empire 88. No me gustan mucho los hijos de puta nazis, pero esta chica quiere hacer lo correcto. Puedo decirlo por la forma en que nos habló, la forma en que le habla a Asuka. Quiere sacarla, pero Asuka todavía tiene familia en la bahía. Familia con la que no puede dar cuenta. Probablemente ya han atrapado a su familia, continuó Tori, con una profunda tristeza en su voz. Ella no lo sabe, la pobre, o tal vez está en negación, pero en la app no se toman la traición a la ligera. Ella solo, no es tan importante, ¿verdad? Solo una, ya sabes, Peter no pudo encontrar una forma realmente agradable de decir prostituta, así que en su lugar eligió el fino arte de la implicación silenciosa. Es una propiedad. Al menos para ellos, respondió Fig. Hace mucho que dejó de ser Asuka la humana, ahora es Asuka, el pedazo de carne que le tiran a cualquier canalla del pueblo hasta que uno se harte y la estrangule, o muera de sobredosis, o se suicide. Vi a esa pobre chica intentar dormir. Y con énfasis en intentarlo. No podía dormir conmigo en casa porque tenía miedo de que la violara, ven. Acabé quedándome con la vecina. La pobrecita estuvo despierta toda la noche incluso entonces, continuó Tori. Sarah dijo que estaba convencida de que iban a venir a derribar la puerta en cuanto se durmiera y se la llevarían. Me sorprende que pudiera calmarla, pero al final, Asuka consiguió dormir unas horas. Sarah, en cambio, se mantuvo despierta todo el tiempo. Ni siquiera parecía cansada. Mientras esos dos se queden en la bahía, están en peligro, continuó Fig donde lo había dejado.
Si se quedan aquí, la app nunca dejará de buscar a Asuka. Si se mudan, estarán en territorio del Imperio 88, y Saraya es una traidora de la raza, así que ya sabes lo que le van a hacer. Lo mejor que pueden hacer es irse de la ciudad, pero aquí nadie está dispuesto a arriesgarse a expulsarlos. Yo lo haría, pero ya me he hecho enemigo de la app. No les caigo muy bien, y seguro que intentarían atropellarme en cuanto sospecharan que tengo a esos niños en mi coche. ¿Por qué tiene la app un problema contigo?, preguntó Peter. Porque estoy aquí por mi maldita comunidad, ven, por eso. Veo a demasiados chicos y chicas jóvenes arrastrados a las malditas pandillas y matándose entre ellos. Veo chicas que ni siquiera tienen edad para votar haciendo travesuras en la esquina de al lado. Veo chicos lo suficientemente jóvenes como para ser mis hijos disparándose entre ellos. Me da asco, y evidentemente mi mamá no me dio la paliza suficiente para hacerme callar, porque hablo sin parar cuando me harto de esta mierda. La voz de Zeke había empezado a temblar mientras seguía hablando, y Tori se le acercó y le rodeó los hombros con el brazo. He visto a chicos buenos como tú y Asuka masticados y escupidos por estas calles, y a ninguno de esos malditos capos del protectorado le importa una mierda, terminó Zeke con amargura. Es solo una mierda de Brockton Bay. No tiene por qué serlo, respondió Peter, con una convicción que lo sorprendió incluso a él mismo. Eres un buen tipo, Zeke, intentas ayudarlos como puedes. Lo mismo digo de todos los demás. Quizás sea hora de que alguien los ayude. Se debatió sobre qué decir a continuación, pero antes de que pudiera entrar en materia, bueno, la carne empezó a quemarse. Zeke la reconoció un instante después que Peter se dio la vuelta. Mierda, Tori, las albóndigas. Ay, Dios mío, míranos, gimió Tori, apagando la estufa con una risa resignada. La familiaridad del asunto contrastaba con la intensa conversación que acababan de tener. Zeke estaba claramente profundamente involucrado en Brockton Bay. Le comentó a Dan que había crecido allí, que este era su hogar, igual que Keynes lo era para Peter. No lo abandonaría, y tampoco abandonaría a la gente. Incluso sin poderes, Zeke ayudaba a las personas sin hogar, las dejaba entrar en su casa, las protegía de las pandillas, al parecer, era tan héroe como cualquier capa. Perdona, Zeke, ¿puedo decirte algo?, dijo, armándose de valor. Tenía el poder de intervenir. Él también era un superhéroe. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No tenía por qué ser Peter Parker. No tenía por qué ser Spider-Man. Ben Peters también podía ser un héroe. Mientras Tori rescataba la comida, Zeke se giró para mirarlo con tristeza. Eres bueno, Ben, eres bueno. ¿Qué pasa? Peter respiró hondo. Yo también soy una capa. Zeke no dijo nada, ni siquiera se movió. Tori, que estaba poniendo la olla con las albóndigas y la salsa en la encimera, también se detuvo y se giró para mirar a Peter, aunque su expresión se había vuelto casi fantasmal. Ben, empezó Zeke, no digas. Peter saltó al techo, levantando el brazo y apretándolo con las yemas de los dedos. Como era de esperar, se mantuvo firme, colgando de las puntas de los dedos con los pies, colgando a pocos centímetros del suelo. No digas que, Zeke. Zeke volvió a mirar a Tori, luego a Peter y soltó un silbido. Bueno, esto se acaba de complicar. Las albóndigas no eran tan buenas como las de la tía May, pero sí bastante buenas. Peter no se quejaría de una comida gratis en un momento como este. Simplemente deseaba que la comida fuera en circunstancias más agradables. También deseaba no haber pensado en la comida de la tía May. Zeke lo había interrogado a fondo, acribillándolo a preguntas que parecían interminables mientras comían, indagando en cada detalle de la historia y los poderes de Peter. Había intentado evitar cualquier cosa que pudiera identificarlo como Spider-Man, así que usó términos vagos. Llevaba pistolas de red en las muñecas en lugar de lanzatelarañas, tenía reflejos mejorados y reflejos agudizados en lugar del hormigueo, y además tenía superfuerza. Zeke parecía un poco confundido al principio, preguntándole a Peter si era un tinker, un breaker o un striker, a lo que Peter intentó responder. Lo siento si esto no ayuda, dijo mientras terminaba los últimos bocados de su comida. No, está más que claro que no mientes. Entonces, te activaste como resultado del envenenamiento por una araña, supongo que es bastante preciso, y obtuviste superfuerza, supersentidos y superreflejos. Ah, y también puedes trepar paredes y esas cosas, sí, asintió, principalmente porque era casi exactamente eso. Sí, eso es todo, ya veo, murmuró Zeke.
Bueno, por desgracia, no eres un Mudanza ni nada que nos ayude a sacar a Sara y Asuka del edificio a escondidas, pero eres fuerte, te mueves rápido y puedes adelantarte a los matones si te quedas en el techo o algo así. Sí, exacto. Yo también soy bueno escabulléndome, lo he hecho un par de veces. Soy mucho más ágil que antes, ya sabes, me mordieron. Interesante, murmuró Fik, atrayendo una mirada preocupada de Tori. Creo que tengo una idea, Rafik, ya hemos hablado de esto, protestó Tori débilmente. Lo sé, ya lo hemos hecho, y te apoyo, Tori, le aseguró Fik. Pero no soy solo yo. Es Ben. Y Ben parece que lleva un minuto con esto, aunque los detalles sean un poco vagos. Si pudiera contarte más, lo haría, dijo Peter. Lo siento mucho, me dijiste todo lo que necesito saber para confiarte esto. ¿Terminaste de comer? Peter apartó su plato con cuidado mientras se levantaba de la mesa, luego lo cogió para dirigirse al fregadero. No, déjalo ahí. Tenemos que reunirte con alguien. Peter se giró, con un ligero hormigueo en la nuca, aunque no lo suficiente como para decir realmente problemas ahora mismo. Se le pasó enseguida. Vale, respondió, claro, vamos. Está en un piso más arriba. Dicho esto, Fik también se levantó, inclinándose para darle un beso en la mejilla a Tori antes de indicarle a Peter que lo siguiera. Empezó a paso rápido, y Peter no tardó en seguirlo, caminando con paso decidido por el pasillo alfombrado hacia las escaleras oscuras y tenuemente iluminadas del final de la manzana. Era una caminata bastante larga, y las escaleras tampoco eran cortas, lo cual era bueno en cierto modo. Significaba que tendrían más tiempo para prepararse si creían que la ave estaba entrando. Aún así, eran demasiado altos para un bloque de pisos. Se están quedando con mi amiga Leslie ahora mismo, susurró Fik, intentando evitar el eco en la escalera vacía. ¿Entendido?, respondió Peter, igualando su volumen. ¿Son dos, entonces? Sí. Fik asintió. Sara es cautelosa. No hagas tonterías. Dicho esto, llegaron al acceso del tercer piso, y Fik abrió la puerta del pasillo e inmediatamente giró a la izquierda. ¿Sabes? Cuando buscas algo específico, normalmente asumes que estará lejos de ti, ¿verdad? Peter nunca había oído eso antes. La verdad es que no. Bueno, en mi experiencia, el primer lugar donde buscan siempre será donde creen que escondes algo. ¿Y quién escondería a un refugiado en una de las habitaciones de más fácil acceso del edificio, verdad?, preguntó Fik. Aunque una cerca de la cima. El equilibrio perfecto entre no demasiado obvio y no tan sospechoso. Dicho esto, llamó a la puerta a ritmo. 2 golpes, luego 2 más, luego 3, luego 1. La puerta no tardó en abrirse, revelando a un hombre pelirrojo con una barba espesa y un pelo que probablemente no había visto una navaja desde que nació Peter. ¿Qué pasa, Leslie? Fik, respondió Leslie, fulminando a Peter con la mirada. ¿Otro extraviado? Uno que nos va a ayudar. Es una capa. La expresión de Leslie se iluminó al instante, aunque no era precisamente un tipo con aspecto amigable, ni siquiera cuando estaba feliz. Tenía arrugas profundas en la cara y algunas cicatrices. Bueno, mierda, es la mejor noticia que he oído en todo el día. ¿Cómo te llamas, chico? Llámame Ben. Me refería a tu nombre de capa, pero da igual, Ben funciona. ¿Qué sabes hacer, Ben? Puede caminar por las paredes y tiene una fuerza, reflejos y oído increíbles, explicó Fik por él, asegurándose casualmente de que Peter no tuviera que arriesgarse a revelar demasiado. Probablemente podría ganar un 1 contra 1 contra cualquiera de los matones de Wei, y dudo que Onile o Luna aparezcan por una prostituta desaparecida. Bien, murmuró Leslie, abriendo la puerta del todo. Vamos, Zhao ha estado fuera del edificio todo el día, así que aquí seguimos bien. Genial. Dicho esto, Leslie salió por la puerta. Fik extendió el brazo frente a Peter y entró primero en la puerta. Me suena, dijo, y Peter no sintió la necesidad de discutirlo. No tenía ni idea de qué clase de superpoderes tenía esta chica, pero algo le decía que presentarse sin avisar a otro superhumano cuando estaban paranoicos por si los atacaban unos gánsteres, no era la mejor idea del mundo. Había tenido algunos peores, sin duda, pero no iba a volver a probar suerte hoy. Siguió a Fik más allá de la sala de estar del establecimiento y entró en un pequeño pasillo. Las suites de la esquina son más bonitas, tienen ducha en el dormitorio principal, explicó Fik. El problema es que, como todas las habitaciones de estos edificios, todas tienen ventana. Riesgo de ser visto. Una excepción. Dicho esto, se giró y llamó 2 veces, luego 2 veces, luego una vez a la puerta a su derecha.
Hubo un repentino sonido de shock desde el otro lado de la puerta y el crujido de algo, antes de que Peter oyera algo rechinar fuertemente contra el borde de la puerta e hizo que Fig retrocediera unos pasos sobresaltado mientras la puerta se abría. Desde dentro de lo que Peter supuso que era el baño, por el vistazo a un espejo que consiguió, un brazo largo y pálido se extendió hacia afuera, la piel de su muñeca rota para exponer un hueso feo, amarillo blanquecino y dentado, una cuchilla. Mierda, Marrow, solo soy yo. Oh, dijo una voz ronca y femenina. Hola, Fig. Ohio, llegó un saludo dócil y silencioso desde dentro del baño. Fig miró a Peter, ofreciéndole una sonrisa nerviosa mientras la cuchilla se retraía de frente a su cara y volvía a su brazo con un sonido realmente asqueroso. Tuvo que admitir que vomitó un poco. Cerrando los ojos con fuerza y conteniendo la repulsión, los abrió para ver una pierna desnuda, cubierta únicamente por unos pantalones cortos de ciclista diminutos, que salía de detrás de la puerta, cubierta de lo que parecían pinchos cubiertos de piel. El brazo que le seguía estaba igualmente adornado, con muchos tatuajes, tanto en el brazo como en el costado. La chica, Sarah, era solo un poco más baja que Peter, con el pelo corto, con reflejos naranjas y peinado hacia un lado. Inmediatamente, siguió la mirada de Fig y levantó un brazo espinoso hacia Peter. Por favor, no vuelvas a hacer eso, empezó Peter. ¿Quién demonios es? Preguntó Sarah. Es Ben, otro parahumano. Capa de Keynes. Sarah digirió esa información por un momento, mirando a Peter como un trozo de carne, con el brazo todavía extendido. ¿Es cierto, Benny? Sí, sí. Eso es más o menos lo esencial, respondió. Ben Peters. Encantado de conocerte. Médula. El sentimiento no es mutuo. Con eso, bajó el brazo y se giró para mirar a Fig. Ahora que la miraba más de cerca, pudo distinguir sus tatuajes. Algunos de ellos eran poco favorecedores, pero tenían sentido considerando lo que Fig dijo sobre su historia. Uno en particular estaba sentado aparte de los demás, sin embargo, uno mega girado de lado. ¿Por qué trajiste otra capa a esto? Preguntó. Porque no podemos ocultarte para siempre, Marrow. Wei y sus muchachos están muy seguros de que estás aquí o en el siguiente bloque, y ambos sabemos que no lo va a pedir amablemente la próxima vez. Puedo lidiar con cualquiera que envíen tras nosotros, respondió Sarah. Nos iremos cuando Asuka descubra lo de su familia. Sarah, entiendo su dolor, pero ambos sabemos muy bien, no sabes nada. Actúas como si lo supieras, pero no es así, respondió ella. No nos iremos de Brockton hasta que estemos seguros. Bueno, no puedes quedarte aquí mucho más tiempo, porque revisará cada habitación y la gente saldrá lastimada. ¿Y si nunca llegan tan lejos? Preguntó Peter, atrayendo la atención de ambos hacia él. Ben, empezó Fig, solo para ser interrumpido por un dedo levantado de Sarah. Antes que nada, ¿qué demonios haces en Brockton Bay? No vine aquí por elección propia, si es eso lo que preguntas, respondió Peter. Tuve que irme de Keynes. Mala situación. Fig me encontró en la calle y me acogió. Oí que necesitabas ayuda. Entonces va por ahí contándoles a todos y a su madre lo que pasa. Se me escapó. Lo asaltó la AB antes de que lo encontrara. ¿Cómo crees que se hizo ese corte en la cabeza? Sarah lo examinó de pies a cabeza, asintiendo en silencio. ¿Entonces quieres vengarte de Wei? Quiero ayudarlos a salir de aquí, dijo Peter. Bueno, te dije que no nos iremos hasta que encontremos a la familia de Asuka. Te ayudaré. Esta noche, te sacamos de aquí, y luego te ayudaré a encontrar a su familia. Muy amable para ser una desconocida, comentó ella, con un dejo de sospecha en la voz. Tienes a un montón de desconocidos ayudándote ahora mismo, ¿qué es uno más? Replicó él. Eso pareció acobardarla un poco, y Sarah negó con la cabeza con un suspiro de resignación. Aunque nos vayamos de aquí, estas calles no son seguras para ella. Ab tiene soplones por todo el muelle. Necesitaríamos un lugar donde escondernos. Y probablemente no sería inteligente volver aquí. Ya vamos a pagar por lo que se ha hecho hasta ahora, dijo Fig, con un temblor de ira en la voz. Y si vuelves aquí después, será aún peor para ti, pero sobre todo para nosotros. Te dije que esconderse en el baño y huir cuando no hubiera peligro no ayudaría en la situación, sobre todo ahora. Sarah bajó la mirada al suelo un momento y luego volvió a mirar a Fig. Pensé que te parecía bien ayudarnos. Hacer lo correcto no siempre significa que se haga lo correcto, respondió. Sabía en lo que me metía. Casi todo el mundo en este bloque lo sabe. No significa que no vaya a doler cuando Wei y sus chicos empiecen a llamar a las puertas.
Quedarse abajo y callado podría no ayudar con el humor en el que está. Bueno, ¿y si hiciéramos algo al respecto? Preguntó Peter. Ella lo fulminó con la mirada. Lo siento, Marrow. ¿Tus poderes son esa cosa de hueso? Extendió una de sus cuchillas de hueso, y Peter vomitó. Por el rabillo del ojo, la vio sonreír con suficiencia. Oh, vamos. Protestó Fick. ¿Un poco de ayuda, eh? El ruido es asqueroso, respondió Peter débilmente, recomponiéndose. Simplemente, realmente asqueroso. ¿Este ruido? Preguntó ella con timidez, retrayendo la cuchilla de nuevo. Esta vez, Peter estaba preparado, y aunque se encogió, logró evitar perder su almuerzo. Ese ruido. En fin, sí, ese es tu poder. Yo también lo tengo bajo la piel. Lo he tenido desde que tengo memoria, respondió ella, apartándose un poco de pelo y acentuando unas espinas más pequeñas en la frente, la ceja y las mejillas. Puedes expulsarlo. Cuchillas, armaduras, incluso puedes disparar las espinas como balas. Ni siquiera duele. Hueso más grueso de lo normal, también. Cuesta mucho más romperlo. Eso sin contar el factor de curación. ¿Crees que solo ando por ahí con agujeros en la piel? Bueno, oye, eso es genial, dijo Peter, eso significa que puedes recibir un golpe. Mi traje está un poco golpeado, pero probablemente pueda recibir un par de disparos sólidos. No es que lo necesite, no creo, es bueno tenerlo. Tienes un poder además de verte bonito, Benny. Cierto. Probablemente debería haber continuado con eso. Yo, tengo super reflejos. Super fuerza. Super sentidos. Y puedo escalar paredes. Nada realmente especial. Entendido. Un conjunto de poderes muy bonito y anodino que no la delata al estar hablando con Spider-Man. No pareció alarmarse demasiado por la descripción, incluso puso los ojos en blanco. Aburrido, pero funciona, murmuró. ¿Así que sugieres que peleemos con Kung Fu Hustle y su pandilla? Sí, más o menos. Miró a Fick, quien asintió, antes de volver a hablar. Probablemente vuelvan pronto. Tal vez incluso esta noche. No traerá ninguna capa, sobre todo porque, por lo que él sabe, solo es Asuka. No saben que la rescataste. Bueno, si me hubieras preguntado hace unos meses, yo tampoco habría pensado que la rescataría. La vida tiene una forma curiosa de cambiarte la perspectiva, ¿verdad? ¿De verdad vas a darme una lección de vida ahora mismo, Fick? Considerando que no aprendes nada, empiezo a preguntarme por qué lo intento, respondió, sin malicia en su voz ni en su sonrisa. Sarah le devolvió la sonrisa y miró a Peter. De acuerdo, Benny. Entonces, les damos una paliza a Wei y su pandilla. ¿Y luego qué? Luego le preguntamos dónde está la familia de Asuka. A ver si sabe algo, o alguien que pueda saber algo. Luego, se los dejamos a la policía. La policía, repitió Sarah con incredulidad, sin dejar de sonreír. De hecho, sonreía aún más. ¿La policía? ¿El departamento de policía de Brockton Bay? Sí, la policía. Peter no entendía por qué parecía tan sorprendida. Fick también parecía estar intentando contener la sonrisa. Eso sería un problema para el PRT, ya que un parahumano dirige la pandilla, explicó Fick, logrando contener la sonrisa. Y buena suerte si quieres que hagan algo. Lo harán. Soy un tipo convincente. Bueno, no sé si convencer, pero sin duda eres un optimista empedernido, Benny, te lo concedo, dijo Sarah, acercándose a él y poniéndole una mano en el hombro. Mientras lo hacía, una joven que solo pudo asumir que era Asuka se asomó por detrás del marco de la puerta, mirándolo con ojos temerosos, como los de un ciervo. Esto es lo que estoy pensando, Benny, dijo Sarah en voz baja, lentamente, de una manera que dejaba claro que no iba a escuchar lo que dijera después de esto. Estoy pensando, tu manera suena bien ahí al principio, pero perdiste un poco el hilo al principio. Esto es lo que estoy pensando. Creo que actuamos como buenos ciudadanos y hacemos algún servicio comunitario, ¿eh? Peter intentó dar un paso atrás. Sarah lo siguió. No estaba hablando solo, Benjamin. No voy a matar a nadie, dijo Peter, captando su insinuación bastante rápido. Entiendo que estés enojado, pero eso solo empeorará las cosas. Represalias y todo, no estoy de acuerdo, pero tú, no tienes que matar a nadie. Ni siquiera voy a matarlos a todos yo misma. Mira, aquí hay algo que ustedes, los mojigatos, no entienden. Ella bajó la mano de su hombro para pincharlo en el pecho, justo encima del corazón. Esto estorba en situaciones como esa. No lo están usando.
Entonces, ¿por qué debería hacerlo yo? Esta gente, si se les puede llamar así, hablamos el mismo idioma, ellos y yo. Y creo que ya es hora de que tengamos una conversación. Su sonrisa ahora era prácticamente un rictus, y Peter se dio cuenta de que algunos de sus dientes, no se suponía que fueran tan afilados. Bueno, Benny, esto es lo que va a pasar. Si hacemos esto, tú y yo hablaremos con Wei. ¿Y todos los demás que traiga? Bueno, tendremos esa conversación. Y si gano la discusión, no creo que sea de buena educación que me interrumpas, ¿verdad? Peter no respondió, en su lugar permaneció en silencio desaprobando el plan de Sarah. Matar a esta gente solo causaría a Fick, Tori, Leslie y los demás residentes del edificio más problemas a largo plazo. Y no llames a nadie tampoco. No será a mí a quien tendrás que responder si lo haces, terminó ella. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Peter. Te dije que Sarah no estaba orgullosa de quien solía ser, Rafik, le susurró, con las espinas extendiéndose desde el hombro más cercano a él. Sarah, él ya sabe tu nombre y te va a ayudar. No es del imperio, míralo. No es tan duro. Déjame terminar para que pueda entender por qué traer al EPR en esto es una mala idea. La expresión de Sarah se suavizó y se encogió, dirigiendo a Fick una última mirada furiosa antes de volver a mirar a la sobresaltada Asuka, ofreciéndole tranquilas garantías en lo que Peter estaba bastante seguro que era japonés. Marrow es un nombre que se eligió. Solía ser Scrimshaw, una figura importante del imperio. Hizo daño a la gente. Buena gente, algunos. Y ya ha entrado y salido del sistema. Si regresa, bueno, lo más probable es que no regrese. Quiere hacer lo correcto, pero el EPR no lo ve así. No les importan Marrow ni Sarah, les importa Scrimshaw. Y la quieren encerrada en un lugar donde no pueda hacerle daño a nadie más. Maté a una rata del EPR, confesó en voz baja. Informante dentro de la app. Peter asumió que ese no era el fin de la buena persona, pero no indagó más. Asuka solía estar con la app, dijo. ¿Por qué salvarla? No estaba con la app, Benny, era una maldita prostituta, espetó, y Asuka se metió de nuevo en el baño. No vendía productos en nuestras calles, no se peleaba con nuestros chicos y chicas, y desde luego no hacía nada por voluntad propia. El único delito que cometió fue tener un buen trasero y no tener los poderes que yo tengo para defenderme de la gente que quiere un pedazo de él. Dejó escapar un suspiro de frustración. Y yo quería salir de esa vida de todas formas. Ni siquiera recuerdo mucho más que trabajar para el 8-8. Un día estoy en una ciudad rara que no puedo ubicar, y luego, de alguna manera, encontré mi camino aquí. Esta vida es todo lo que he conocido, y no la entiendo. No recuerdo haber sido una niña, por Dios, ni siquiera sé cuántos años tengo. Volvió a mirar el baño. Asuka no es un pedazo de carne infrahumana. Es una persona. Tiene sus propias esperanzas y sueños lejos de esta ciudad basura, y si puedo ayudarla a reunir a su familia y salir de aquí. Luego se giró hacia Peter y cerró los ojos con fuerza un segundo antes de volver a mirarlo. Había acero en esos ojos castaño oscuro, una dureza que los hacía parecer casi negros en la tenue luz del apartamento. Nada compensará las mierdas que he hecho. No soy estúpida, he lastimado a gente, y no todos estaban relacionados. Pero ella podrá escapar de esta vida. Lo haremos, y tal vez entonces pueda dormir por primera vez desde que desperté de la pesadilla que inició todo esto. Peter se quedó en silencio, escuchando. Era lo correcto. Finn no había mentido sobre lo mucho que estos dos estaban pasando, y en todo caso, su convicción solo se vio reforzada por lo que oyó y vio. Habían pasado por un mal momento, y ya habían tenido suficiente. Claro, lo de que Marrow era, ya sabes, una asesina, eso no le sentaba bien. Pero algo en su historia le parecía extraño a Peter. La falta de memoria, el hecho de que ahora mismo estaba albergando a una persona afiliada a una pandilla a la que se oponía, que además era, ya sabes, no blanca, lo cual sería un poco raro si Sarah todavía fuera una nazi con carnet, esvástica, al menos dejando de lado los tatuajes que suponía que aún no se había quitado, y banderas. ¿Lo has pasado tú, eh? Preguntó en voz baja. No me digas, yo también lo he pasado, Benny. Yo también lo he pasado mal. No es lo mismo, lo sé, pero lo suficiente como para ayudarte en el tuyo. Intenta dejar de matar a menos que no haya otra opción, por favor. Sarah lo miró con esa misma mirada fría y acerada. No te voy a prometer nada, afirmó con frialdad. Inténtalo, suplicó. Solo necesito que lo intentes. Lo intentaré. Peter asintió. De acuerdo, entonces. Te ayudaré en lo que pueda. Luego, dirigió su atención a Fick.
Entonces, ¿cómo lo hacemos?